Quiero hacer una confesión previa al hablar, que fue cuando me designaron suplente del doctor García, sabiendo que él iba a integrar la Comisión de Salud Pública, cuál iba a ser mi parecer en una comisión en la cual soy absolutamente ajeno. El pánico mío es tratar, por ejemplo, una ley relativa a la urología. ¿Qué puedo aportar yo de urología si no sé absolutamente nada? Ese reflejo o esa sensación es la que acabo de tener cuando acabo de escuchar algunas cosas que creo que sin mala voluntad reflejan una profunda ignorancia de lo que se está hablando. La cuenta del boliche a la senadora Moreira. Uruguay es un país de semillanuras, como se decía en la escuela, de 17 millones de hectáreas. Penilla. Suavemente ondulada. 1 millón está en agricultura. Otro 1 millón está en forestación. Y más o menos 300.000 estaba en arroz. Podemos estar hablando un poco más, un poco menos del sector tambero, y el resto es todo vaca y oveja. Desde el basalto, las areniscas, a las lomas del litoral. Absolutamente todo vaca y oveja. Primer falacia, falsedad, error conceptual. El 60% del área está en producción agrícola. Es de una ignorancia supina, señora presidenta, que quizás contribuye a lo que voy a ir en el fondo, que es cómo el partido de gobierno y el gobierno ven algo diferente a la realidad. Si acabamos de escuchar que hay señores senadores que integran el sector del ministro de Economía, que dice que hay sectores del agro que le van muy bien, es una ignorancia. El único sector del agro que le va muy bien es la forestación, porque es un sector de privilegio, amparado y ancado en los privilegios que le ha dado estos 13 años de gobierno frente amplista. El resto no le va a nadie bien. Que vengan y que me digan a quién le va bien, no muy bien, bien. Pero la doctrina Moreira ha ido mucho más. Inclusive recibí un tuit recién de la senadora Moreira diciendo que hay un 43% del área de la tierra que ella no sabe por qué, quiénes son los propietarios. Yo le voy a explicar, mire, los propietarios de eso son fondos de inversión radicados en las Islas Caimán, algunas empresas multinacionales que tienen capital accionario en las mejores y las mayores bolsas del mundo rico, que el gobierno que la señora Moreira apoya, representa y defiende, le ha dado una exoneración. El resto está todo sabido. Lo único que no se sabe son las multinacionales y las grandes empresas que han sido beneficiadas en la titularidad de la tierra por su gobierno. Entonces, seguimos con la doctrina Moreira. Los aranceles no solucionan el problema. Los tratados de libre comercio acá o allá no es una solución. Vaya ineficacia en el uso del aparato estatal, ¿no? A ver, la cadena cárnica vaya si pide bajar los aranceles para no tener que pagar impuestos al extranjero de más de 200 millones de dólares por año. Pero la senadora Moreira dice que no es importante. La senadora Moreira dice que el agro no tiene problema de competitividad. El 23 de enero no vio cómo un Uruguay espontáneo se manifestó en Durazno pidiendo a gritos poder trabajar. Lo único que falta de la senadora Moreira es que diga que no hay déficit fiscal, porque después hemos escuchado una barbaridad agropecuaria al lado del otro. Dice la senadora Moreira, y voy a terminar con las alusiones, que no está de acuerdo con que el campo le traslade los problemas a la ciudad. Yo también, pero también estoy de acuerdo, y quiero que coincida la senadora preopinante,
de que el sector productivo no tiene que pagar los despilfarros fiscales de una política adolescente que se timbió la bonanza y que al paso del tiempo no dejó nada, el mayor agujero fiscal del Uruguay. Entonces, señora presidenta, vamos a ir empezando a hablar sobre el fondo del tema. Estamos citados para votar 2 proyectos de ley. Creo lamentablemente que está plagado de buenas intenciones, pero que es de una profunda ineficacia en el tiempo. Porque basta con salir un poquito por alguna ruta nacional para ver cómo están achicharrándose las praderas de los tamberos, cómo no queda nada, cómo la gente está haciendo pozos, ya no limpiar tajamar, sino haciendo pozos por la falta de agua, y cómo los cultivos de verano están en plena floración, desesperados, ¿sí?, porque les llueva una gota de agua. Por tanto, al tema de competitividad que vamos a ir de fondo, hay que agregarle una tormenta perfecta de una sequía pavorosa, que todavía no ha sido vista por el Ministerio de Ganadería, que lo único que hace es transmitir un mapa muy bueno de línea sobre dónde está el déficit hídrico. Yo no he visto todavía, y vaya si tiene servicios el Ministerio, alguna propuesta, por ejemplo, con Tacuarembó, por ejemplo, con la zona norte de Florida, por ejemplo, con Medio Durazno, que las vacas no tienen agua, señora presidenta. No tienen ni las lecheras, ni las pampas, ni las angus. No hay agua. Entonces, estos esfuerzos, que son producto de una realidad del pasado, se van a profundizar. Y el fondo lechero, lo que no tenía previsto en diciembre, es que tengan que replantar absolutamente todas las praderas, o que el productor lechero tenga que hacer un nuevo pozo semisurgente, porque esa es la realidad. No es de culpa del Senado, pero es la realidad que estamos viviendo, y como gracias a Dios uno trata de regirse por la realidad, es lo que me gusta alertar. Nosotros, señora presidenta, asistimos a un enero amargo. Quizás es consecuencia de un gobierno que, acostumbrado a la soberbia, no vio el problema y el 27 de noviembre le mandó una cartita a todas las gremiales institucionalmente acreditadas diciendo que no tenía agenda el presidente de la República y que los iba a recibir el año que viene, sin fecha. Y si no, que lo iba a recibir el ministro Aguerre, si tenían alguna urgencia. Cuando ya en ese momento ya se veía un problema de sequía enorme y, por supuesto, todo lo que se vino. Aparentemente, señora presidenta, el mismo gobierno recibió la renuncia del ministro Aguerre el 21 de diciembre, cuando el interior se abatía en una sequía, cuando los terneros estaban desesperados por mamar y las vacas no estaban ciclando y las hojas de primera estaban marchitadas y los suelos estaban secos para hacer las hojas de segunda. El 21 de diciembre, el gobierno prefirió esperar a las vacaciones, venir del veraneo para atender al sector más importante de la economía nacional, por lo menos con un ministro que tenga eficacia y efectividad en el cargo. El ministro puso la renuncia y se fueron de veraneo. ¿Qué fue lo que pasó? Un grupito de paisanos en Paysandú, hartos de ver toda esta situación, cansados de ver cómo en septiembre se le prometían rebajas de tarifa y en enero se las subían, pegó un grito y pensando que iban a ser 4 o 5 resultó que juntó a 400. Y ahí la admirable alarma se empezó a expandir por todo lo largo y ancho del interior, no solo en el sector agropecuario, de todo el interior, del comercio que está viéndose obligado a tener que tener un post y a bajar sus utilidades también, de los empleados de los establecimientos agropecuarios también. ¿Sabes quiénes no estaban probablemente en las primeras manifestaciones de enero? Lo de 2 apellidos,
Ellos estaban, y yo coincido con la senadora, ellos estaban en José Ignacio, mirándolo por televisión. Pero el verdadero motor del país productivo, que no es solo el terrateniente, porque vaya que ha cambiado la forma de la población del sector agropecuario, hoy no está el estanciero tomando whisky viendo cómo crecen los novillos. Gracias a la expansión y a la inversión privada, hay figuras nuevas, los contratistas, los agrónomos, los veterinarios, los proveedores de servicios, las veterinarias que proveen alimentos, una competencia feroz entre empresas que tratan de dar insumos y servicios para la inversión posterior. Todo eso es lo que nosotros denominamos el campo y lo que parte de una visión miope tildó de oligarcas. Al dicho de la oligarquía iba cayendo en saco roto y generando nuevos mares de fondo que se traducían en más movilización. Hasta por aire, los pilotos, fumigadores, tuvieron que decir acá estamos. ¿Son oligarcas esos? Yo no veo que se sean igual. La atención de gobierno en enero, previo a todo esto, ¿cuál fue? El G7. Estamos avisando al G7 de que puede haber algún corte desestabilizador en los pasos de frontera. Estamos muy preocupados, señora presidenta, porque vemos cómo hay gente violenta que quiere violentar contra los otros uruguayos. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. Ni un milímetro cuadrado de pavimento se llegó a ocupar. Pero el gobierno, tan atento a muchas cosas, filtró un audio, el G7, que ya vemos que existe. Es un ente autárquico que se ve que existe dentro del Frente Amplio que atenta o atiende las conspiraciones. 0 milímetro cuadrado de corte de cordón, cuneta, pavimento, asfalto o lo que sea. Y seguimos. ¿Qué fue lo que pasó? Terminó el veraneo y dice el presidente, bueno, vamos a tener que estar atentos, vamos a recibir aquello del 27, o casualidad, cuando no tenía agenda por los próximos 3 meses, resulta que el 15 de enero, cuando se vino de veraneo, llamó intempestivamente a las gremiales rurales. Así estuvieron. Mesa de trabajo. Vamos a dialogar. Ahora sí, usted arrocero, que es el campeón mundial de productividad, tiene que producir más. Pero, señora presidenta, una nueva muestra de cómo el Frente Amplio y el gobierno ven el problema. Faltaba que le dijera al presidente de la Hereford, usted tiene que mejorar en genética, cuando el Uruguay viene ganando los grandes campeones mundiales en vaca y en toro Hereford. Lo mismo. Se va sin haber pedido una sola disculpa. Vaya ofensa para gente que invierte desde el mes de agosto. Están con los Lamplain tratando de preparar las tierras para que alguien lo asesore mal al presidente y le diga, no, usted tiene que aumentar la productividad. Vemos, y eso era el 15, el 23. ¡Oh! Aquello sí que era la desestabilización, ¿no? No vayas, le dijeron a algún diputado que tiene campo en Paraguay, porque te van a pegar. Acá está el senador Garín, que yo lo vi de lejos, y puede dar fe de que nada pasó. Ojo, porque van a tirar chancho. Ojo, porque te van a decir algo. Nada. No sé si 30, 40, 50, porque no voy a entrar en esa discusión efímera, pero yo que estuve ahí vi como un pueblo espontáneo. Lo único que pedía era estar con la bandera uruguaya, manifestar por su capacidad y sus ganas de seguir trabajando. No hubo una sola manifestación de violencia. No hubo una sola
crítica sesgada al gobierno que hoy ostenta la presidencia de la República. Y yo suscribo en un 100% la proclama. Y como la suscribo, señora presidenta, me voy a referir ahora más tarde. Pero vamos a seguir haciendo la introducción de cómo el gobierno no ve el problema. ¿Qué pasó después del 23? Dicen, buah, estaba anticipado que los autos convocados iban a ir a dejarle la proclama. Ahí apareció Tabaré Vázquez, los invitó a tomar un café, a aquellos que, presidente de la República, a aquellos que los tildó de caos, que no sabía quién era, los apañó, le dijo, bueno, ahora muy bien, y les pidió que no hicieran lo que ya sabía que iban a hacer, las vigilias de los primeros días de febrero. Cuando el presidente anuncia las medidas que vamos a votar hoy, comete un nuevo error. Dice el señor presidente de la República, muy suelto de cuerpo, espero que ahora las vigilias no sean de protesta, sino de reconocimiento. Por 7 millones de dólares de renuncia fiscal que da el Estado más rico y opulento de la historia independiente de este país. El mismo Estado que bien sueltito de cuerpo dio 15 para Pluna, que todos sabíamos que iba al fracaso, es el mismísimo presidente de la República que dice, no, háganme una vigilia de reconocimiento porque realmente estamos ostentando una generosidad fuera de vista. Y entonces se llegó a la situación en donde ahora estamos todos arriba de la mesa. Gremiales, nuevas, viejas, chicas, grandes. El 23 de enero se dio algo único. La Mesa Nacional de Colonos, junto con la Cámara de la Industria Frigorífica, pero, oh casualidad, los conspiradores, los violentos, los oligarcas, la Mesa Nacional de Colonos, con la Cámara de la Industria Frigorífica, todos juntos, más de 300 empresas y asociaciones de veterinarios, de agrónomos, grupos CREA, todo lo que implica el mundo del campo, estuvo presente. Yo dije que iba a ser un nuevo Río de Libertad y hoy lo afirmo. Hay un antes y después, porque una manifestación, un día de semana, sin acarreo, todo el mundo fue voluntariamente. ANCAP ganó cerca de 3 millones de dólares con ese día, más o menos fue el cálculo que hice, a 10.000 camionetas y autos, más o menos por el consumo de las 4x4, senadora, debe de dar 3 millones de dólares. De la nada, que puso el campo para ir a manifestarse. No hubo ningún comité que estuviera pagándole para ir a mover banderas a ninguna playa de Maldonado. Pero vayamos a la sustancia de la proclama, la cual suscribo 100%, y por eso, en parte, vamos a votar estos dos proyectos de ley a sabiendas que son absolutamente insuficientes. Reducir el tamaño del Estado, o casualidad. ¿A quién se le ocurre seguir manteniendo un Estado en pleno siglo XXI con las ineficiencias del siglo XIX? A ver, este Parlamento, en esta misma sala, en un momento se llegó a votar la desaparición de ILPE o de subsistencias, otros organismos de otra época. Y ese es el camino que este sistema político del siglo XXI, en el año 18, tiene que asumir como desafío hacer una revisión real de las cosas que están bien y las cosas que están mal. Sin ir más lejos, señora presidenta, por la propia realidad, ANCAP está privatizando la segunda A de su sigla. Y acá nadie está diciendo nada. ¿Por qué no vamos un poco más allá y sacamos de la órbita estatal la P? Y ANCAP, que es parte fundamental de la falta de competitividad del Uruguay, por todo lo que sabemos, no se dedica solamente al tema del combustible. Porque el alcohol, es más, lo licitaron y nadie lo quiso. Hagamos lo mismo con el Portland, capaz que son 20, 25, 30 millones de dólares.
de eficiencia. Eso no es de oligarca, no es de derecha. Es hacer lo mismo que están haciendo con el alcohol. Segundo tema, que los legisladores rindan cuentas. Es una crítica al sistema porque se ven desamparados, porque ven cómo manifestaciones como la que acabamos de escuchar son voces importantes dentro de un gobierno y que quizás las hacen con la mejor buena voluntad, pero con la más profunda ignorancia. Que rindan cuentas también de algunos gastos superfluos y que rindan cuentas y que se adecúen a modelos de austeridad que hoy el Uruguay tiene que tener. También en esta misma sala, señora presidenta, hubo un tiempo atrás que se discutía sobre si los senadores podían importar autos sin impuestos. Y la realidad hizo que se cambiara, se cortara. Así que en el año 2018 es muy bueno empezar a poner las barbas en remojo y no actuar como una corporación. Yo no me meto en el bolsillo de nadie, sería un atrevimiento. Me voy a meter en mi propio bolsillo para que quede claro. ¿Usted sabe, señora presidenta, cuánto gano yo por estar unas horas acá en el Senado cada vez que entro de suplente? 9.000 pesos. 9. ¿A usted le parece que el honor que se me ha conferido por estar en esta sala tiene que ser remunerado con ese disparate de plata? 3 horas, 9.000 pesos. 4 horas, 9.000 pesos. A mí me parece que no. Por tanto, en demostración de esa austeridad que tenemos que tener como sistema, vamos a poner y presentar un proyecto de ley para que los suplentes sean honorarios y solamente se les pague un viático al señor que viva en el interior de la República. Y si el señor tiene una profesión, que se le retribuya. El hombre es un cirujano grado 5 y se pierde por ingresar al Senado, a la Cámara de Diputados, 3 operaciones, el tipo documenta y no lo hacemos perder plata. Pero habría que ver y vamos a averiguar, y usted va a tener un pedido de informes mío en cualquier momento, sobre cuánto es lo que gasta el Poder Legislativo en los suplentes. Y lo hablo como primera persona, 9.000 pesos por día. Y eso es una muestra al tambero que está en Rincón del Pino, que hoy a esta hora está echando las vacas en el tambo, en el galpón, y que tiene que pagar la UTE, donde no se le reconoce la diferencia de tarifa, sino que es al barrer, de que acá los políticos también estamos haciendo algo. Va a tener novedades sobre ese proyecto. Los suplentes tienen que tomar esa representación, si es por un día, como algo de honor, honorario. Y no pueden, por supuesto, tener que disponer de su dinero. Que vengan de donde vengan, se justifica hoy con los medios electrónicos, muy sencillo, justificar un pasaje o una boleta de gasol o de combustible. Pero van a ver, no tanto acá, pero en la Cámara, va a haber una reducción sustancial como muestra del Poder Legislativo a los momentos que tenemos que enfrentar. Bajar el gasto del Estado en publicidad estatal. Señora presidenta, mi hija fue a La Paloma y le dieron una pulserita que prendía y apagaba. Y veía y decía Antel. ¿Qué tiene que hacer Antel dando pulserita de colores en una fiesta electrónica en La Paloma? ¿Esa es una buena muestra de austeridad? Vamos a ser claros, a lo largo y ancho de la administración, en las empresas del Estado, en los ministerios y también en las intendencias. Tenemos que ser austeros. Se acabó la época de ser nuevo rico. Gobernante nuevo rico era para el año 2010, 2011, 2012. En el 2018 no va más. Ya demostraron los nuevos ricos el agujero que dejaron. Y esa es una muestra que nosotros vamos a tener que seguir y continuar y
controlar. La número 4, la regla fiscal. Ya de acá ya se habló. Es el perogrullo de cualquier administrador, no gastar más de lo que se tiene, no llegar a rendición de cuentas con 2.000 millones de dólares de déficit, ser cautelosos en la plata del pueblo. Nuestro partido ha presentado innumerable cantidad de veces, y sé que no en solitario, una regla fiscal que nos obliga a todos, hoy a los que están y mañana a los que vendrán. Porque el ciudadano entiende, mira y sabe, y por eso se fastidia. Y el fastidio que hoy es en Durazno por la falta de competitividad, más temprano que tarde va a ser el empleado que tiene que pagar IRPF de repente para ver cómo alguno usa una tarjeta corporativa y se va de viaje con la familia. ¿Dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? No gastar más de lo que se tiene. Número 5, bajar el costo de los combustibles. Ahí podemos estar hablando 10 horas del desquicio, del ejemplo de administración frente amplista. Casinos que se funden, empresas petroleras monopólicas que se funden. Van a estar en los libros de historia, ¿eh? ¿Cómo fundieron ANCAP? Van a estar en los libros de historia. La diferencia para peor se ha dado en los momentos de mayor baja del barril de petróleo. Es hora de que se haga efectiva el costo de paridad de importación. Nosotros, que nos gusta ganarnos el jornal, tenemos un proyecto de ley, liberalizar la importación de gasoil. Duerme la siesta en la comisión. Si no es ese, cualquier otro. Pero es hora que todo el Uruguay no tenga que pagar la fiesta de los gobiernos pasados que destruyeron y fundieron ANCAP. Salir del atraso cambiario, esa es una política de Estado. Los países exportadores de proteína o agroexportadores, si se asumen como tal, tienen que saber que tienen que ser competitivos. Lamentablemente, señora presidenta, el mismo mal que le tocó a Arismendi en el 82, a Bención en el 2002, capaz que le toca a alguno de ustedes dentro de algunos años. No entendieron que tenemos que ser competitivos y que no entenderlo lleva al descalabro, al desastre. Mi madre, señora presidenta, se fundió en el 82 y mi padre se fundió en el 2002. Yo no quiero que mis hijos vivan lo que viví yo. Ni yo, ni ninguno de los 40, 50 mil, 40, 50 mil concurrentes a Durazno. ¿Qué es lo que vemos que va a pasar si acá no se reacciona debidamente? Vamos a votar la prórroga del senador Da Silva. Se está votando. En 14, puede continuar. Gracias, presidenta, gracias a los senadores. La competitividad es un tema que debería de ser política de Estado. Lo hemos escuchado estando en la oposición y lamentablemente estando en el gobierno lo vemos como algo lejano. Y no por ello desconozco las fluctuaciones y los flujos de capital que hacen que hoy tengamos un dólar débil a nivel internacional. Lo reconozco, pero ese sí que es un tema de acuerdo nacional. ¿Vamos a ser un país competitivo? ¿Es necesario ser un país competitivo o un país que compre plasmas baratos? Bueno, yo quiero un país competitivo. Y ahí 3, 4, 5 puntos fácilmente se pueden acordar. Porque la esencia de nuestro país es un país agroexportador. Le va bien al Uruguay cuando el agro derrama hacia el resto de la sociedad lo que exporta. Le va mal cuando el agro empieza a toser, y es lo que está pasando. ¿Por qué van los comerciantes a Durazno? Porque en los pueblos del interior no hay plata, hay papeles.
¿Por qué van los vecinos a Durazno? Porque saben que al no haber plata, ellos pueden perder el trabajo. Por tanto, la competitividad es un tema que nosotros abogamos para que sea un tema de Estado. Bajar 15% la tarifa eléctrica, por supuesto, acá se ha dicho, están los estudios de UTE, ¿sí? No más empresas. ¿Sabe lo que hizo el Frente Amplio? Defensora otrora de las empresas públicas. Le sacó legitimidad. ¿Qué decía la izquierda en la época que yo iba a facultad? Las empresas del Estado son para distribuir riqueza. ¿Y sabe lo que se ha transformado las empresas del Estado, Presidenta? En la década frente amplista, son empresas para tapar déficit fiscal. Vaya paradoja. La discusión, el debate sobre yo distribuyo a partir de las empresas del Estado, era un debate interesante. Pero si la distribución es con el perfume Alma Mía o los boñatos en Alur, termina pasando lo que pasa. Y eso pasa también en la UTE, que quizás es la que más se salva. Pero la necesidad de tapar el agujero fiscal no la deja mostrarle a la ciudadanía lo eficiente que han sido algunas políticas, como el cambio de matriz energética, que obviamente todo lo vemos, basta con contar molinos para darse cuenta que no hay abaco que dé abasto. Dejo por último el numeral 8 y el numeral 9 de la proclama de los autoconvocados Un Solo Uruguay. Trabajar sobre el reperfilamiento de la deuda del campo y que todos los partidos presenten propuestas claras y concretas. Creo que es un tema que hay que analizar profundamente, caso a caso. Nosotros, ahí sí la generalización no nos parece de recibo, sino hay que ver y atender cada una de las circunstancias, sobre todo en lo atinente a los pasivos. Y obviamente lo otro es harina de campaña electoral, que ya vendrán las clarinadas y ya nos pondremos o no de acuerdo. Pero hoy el Senado está reunido porque hubo un grupito de paisanos en Paysandú que se expresó, un grupito de paisanos auténtico y no partidizado. Un grupo de paisanos que después terminó siendo una multitud y al que se lo acusa de intento de desestabilización. Señora Presidenta, en el año 2005 invadieron las oficinas del Codicen. ¿Lo recuerdan? Yo no escuché nunca ningún vocero perteneciente a la fuerza de gobierno hablar de intento de desestabilización. Ahora, una reunión familiar con oradores de todos los pelos, haciendo una solicitud sobre algo que es legítimo y que hace bien a la democracia. Los pueblos tienen que criticar a los gobernantes con fundamento. Eso no desestabiliza, eso fortalece la democracia. Es el derecho de la gente a reclamar. Y si se reclama por trabajo, por poder trabajar, es mucho mejor, señora Presidenta. Eso no es desestabilización. Por tanto, con esta sensación de que vamos a estar votando parches, votando descuentos a tamberos en el gasoil donde no les va a llegar, porque los datos no están acordes con la realidad, porque Economía maneja usos de gasoil por hectárea en los tamberos que están absolutamente fuera de la realidad. Hoy un tambero usa 40 litros de gasoil, 38, 46, 50. ¿Por qué, señora Presidenta? Porque las praderas no nacen solas, el sorgo no nace solo. Hay que gastar en sembrar, en cosechar, en enfardar. Y acá estamos viendo cómo se mira solamente el trabajo diario del tambo, como si no costara 10 o 12 litros de gasoil plantar 50 hectáreas de sorgo.
Ese es el mayor desespero que me está dando, al escuchar cómo voces hablan de situaciones desconocidas que tienen consecuencias directas en el ánimo de la gente que trabaja y está remangada de repente mirando este debate. No saben de lo que hablan. ¿Qué dicotomía me va a estar hablando del campo de la ciudad si el Senado habremos 3 o 4 que sabemos de lo que estamos hablando? La dicotomía es absoluta, porque estamos en absolutamente inferioridad de condiciones. El campo, expresado el 23 de enero, dejó algunas cosas bien en claras. Y de cara al futuro, vamos a abogar para que parte de estas cosas, que muchas de esas son gestuales y otras en medidas efectivas, se lleven a la realidad por el bien de todos, señora presidenta. Porque no sea cosa, señora presidenta, que en unos meses, cuando venga la rendición de cuentas, veamos cómo algún sindicato compañero imponga un gasto del Estado que no va a ser de 7 millones de dólares, va a ser absolutamente mayor. Y ahí nos demos cuenta la sensibilidad de la fuerza de política que gobierna con la gente que trabaja o con la gente que está sindicalmente organizada. Yo espero, por el bien de todos, por el bien del Uruguay, por la integración, por hacer de que tiene el mismo derecho un sindicalizado que alguien que vive en Teatucura, estas cosas no pasen. El mismo derecho tiene un gurí chico que hoy está en Pueblito de los Feos, en Tacuarembó, que alguien que esté radicado en cualquier ciudad urbana. Pero la mirada, la atención, la sensibilidad a ese gurí chico no le llega el estigma. Y por eso, señora presidenta, es que vamos a votar a favor de este proyecto y el que viene, sabiendo de que en menos de 2 meses vamos a estar tratando exactamente los mismos temas, si seguimos con este tipo de parches. Muchas gracias.